Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones y controversias que ha sacudido el mundo del espectáculo, y créanme, esto es algo que no se pueden perder. Tenemos a una figura pública, Demet, que ha decidido abrir su corazón y su caja de Pandora, exponiendo detalles escabrosos sobre su manager, detalles que involucran lágrimas y, atención, millones. Sí, han oído bien. Millones que parecen haber desaparecido o que están en el centro de una disputa que promete ser épica. ¿Qué ha llevado a Demet a este punto? ¿Son acusaciones fundadas o un intento desesperado por llamar la atención? ¿Qué papel juega este manager en su carrera y en su vida personal? Vamos a desgranar esta historia paso a paso, analizando las declaraciones, buscando las pistas y tratando de entender qué se esconde detrás de estos llantos y de esos supuestos millones. Así que pónganse cómodos, abran bien los oídos y si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Empezamos. Pues miren, la noticia ha caído como una bomba en el mundillo. Demet, una figura que hasta ahora habíamos visto desenvolverse con cierta gracia y profesionalismo, ha decidido romper el silencio de una manera bastante dramática. Las redes sociales se han inundado de sus declaraciones, y los titulares no dejan de repetir la misma historia. Demet expone a su manager, llantos y millones. Y claro, cuando escuchamos llantos inmediatamente pensamos en sufrimiento, en traición, en desilusión. Y cuando escuchamos millones, bueno, eso ya nos habla de cifras importantes, de negocios, de posibles desfalcos, o de acuerdos rotos. Según lo que hemos podido recopilar de sus propias palabras y de las filtraciones que han surgido, parece que la relación entre Demet y su manager, cuya identidad aún no se ha revelado completamente, ha llegado a un punto de quiebre insostenible. Las acusaciones son graves y pintan un cuadro bastante sombrío de lo que ha estado ocurriendo a puerta cerrada. Demet ha hablado de sentirse manipulada, traicionada y, sobre todo, despojada de lo que le corresponde. Y cuando decimos lo que le corresponde nos referimos a esos millones. Imaginen la escena. Una artista en la cima de su carrera, o al menos con un gran potencial, confiando plenamente en la persona encargada de gestionar su futuro, de negociar sus contratos, de administrar sus ingresos. Y de repente descubre que esa confianza ha sido pulverizada. Las lágrimas que menciona Demet no son, según ella, de simple tristeza, sino de rabia, de frustración y de impotencia ante lo que considera un abuso de poder y una estafa. Ella habla de haber trabajado incansablemente, de haber invertido su talento, su tiempo y su energía, y de que como resultado, otros se han estado beneficiando de forma ilícita. Los millones de los que habla Demet no son una cifra trivial. Se rumorea que estamos hablando de sumas considerables, de ganancias generadas por sus proyectos, conciertos, patrocinios, y que supuestamente, una parte significativa de estos ingresos no ha llegado a donde debería. ¿Dónde han ido a parar? Esa es la gran pregunta que Demet parece querer responder, y para la cual exige una rendición de cuentas. Ella sugiere que su manager ha estado manejando sus finanzas de una manera opaca, con movimientos que ella no comprendía del todo, y que ahora, al examinar más de cerca, ha descubierto irregularidades alarmantes. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones entre artistas y sus managers son increíblemente complejas. Son socios confidentes, a veces incluso amigos cercanos, pero también hay un componente financiero muy fuerte que puede generar tensiones. Un manager tiene la responsabilidad de maximizar los ingresos de su representado, de proteger sus intereses, pero también de ser transparente y ético en su gestión. Cuando esta línea se cruza, los conflictos son inevitables, y en esta ocasión, parecen haber escalado a un nivel dramático. Demet ha hecho alusión a que se siente víctima de una manipulación emocional y financiera. Ha mencionado cómo durante años se dedicó a crear, a actuar, a brillar, mientras delegaba en su manager la parte tediosa de los negocios. Pero parece que esa delegación le ha costado muy caro. Las lágrimas entonces no son solo por el dinero perdido, sino por el tiempo que siente que ha sido malgastado en ilusiones, y por la traición de alguien en quien confiaba ciegamente. Esta dinámica de delegación es muy común en la industria. Los artistas concentrados en su arte a menudo ceden el control de las finanzas a quienes consideran expertos. Sin embargo, como Demet parece haber descubierto dolorosamente, esta confianza debe ir acompañada de una supervisión y un entendimiento claro de lo que sucede con los ingresos generados. Ahora hay que ser cautos. Las acusaciones son graves, pero hasta que no haya pruebas
retas y un proceso legal que determine la culpabilidad, todo esto queda en el terreno de las declaraciones públicas y de las versiones de las partes. Sin embargo, la forma en que Demet ha presentado su caso, con esa carga emocional tan evidente, ha generado una ola de simpatía y de preocupación entre sus seguidores. Muchos se preguntan cómo es posible que algo así haya ocurrido, y qué medidas legales o profesionales va a tomar Demet para recuperar lo que considera suyo y para evitar que esto le suceda a otros. La vulnerabilidad expuesta por Demet en un espacio tan público como las redes sociales, donde la imagen de las celebridades suele ser cuidadosamente curada, ha sido un elemento clave en la reacción del público. ¿Podría ser esto una estrategia de marketing para generar ruido mediático? Es una posibilidad que no podemos descartar por completo, aunque la intensidad y la crudeza de sus declaraciones sugieren algo más profundo. Demet ha compartido fragmentos de conversaciones, ha insinuado la existencia de documentos y ha hablado de haber buscado asesoría legal. Todo esto apuntaría a que sus intenciones son serias y que busca justicia, o al menos, una explicación satisfactoria. En la era de las redes sociales, el drama a menudo se convierte en una herramienta para mantener el interés del público, pero cuando las acusaciones involucran cifras millonarias y aparente malversación, la línea entre la estrategia y la desesperación se vuelve muy delgada. La mención de asesoría legal es un indicador importante de que las acciones podrían ir más allá de las declaraciones públicas. Y hablemos de esos llantos. Cuando una figura pública llora en público o al menos se muestra vulnerable y emotiva al hablar de sus problemas, genera una conexión muy particular con el público. Se rompe la barrera de la imagen perfecta que muchas veces proyectan las celebridades y se muestra la humanidad, el dolor. Las lágrimas de Demet, en este contexto, son un llamado de atención poderoso. Son un grito de auxilio, un anuncio de que algo anda muy mal, y que necesita apoyo y justicia. Y ese apoyo, al menos en redes sociales, parece estar recibiéndolo de muchos. La empatía del público hacia artistas que muestran sus vulnerabilidades es una fuerza poderosa, y Demet parece estar aprovechando esta conexión para amplificar su mensaje. Por otro lado, los millones son el ingrediente que añade el picante a la historia. No es solo una disputa personal o un malentendido, es una cuestión de dinero, de ganancias, de contratos. Y en el mundo del entretenimiento el dinero mueve montañas, pero también genera conflictos de proporciones bíblicas. La forma en que se manejan estos acuerdos, los porcentajes, las comisiones, pueden ser un campo minado si no hay claridad y transparencia. Demet parece haber descubierto que su manager no ha actuado con esa transparencia, y este es el núcleo del conflicto. Los millones no son solo cifras abstractas, representan el fruto del trabajo arduo de Demet, y la percepción de que una parte considerable de este ha sido desviada o malversada es lo que impulsa la gravedad de la situación. Hemos visto casos similares en la industria, donde artistas han tenido que luchar legalmente contra sus representantes por cuestiones económicas. A veces el manager se queda con una parte del pastel que no le corresponde, o utiliza los fondos de su cliente para beneficio propio. La confianza es la piedra angular de estas relaciones, y cuando esa confianza se rompe de forma tan radical, las consecuencias pueden ser devastadoras, tanto a nivel financiero como emocional. La historia está plagada de ejemplos de managers que, en su afán por el lucro, han traicionado la confianza de sus representados, llevando a batallas legales prolongadas y a la destrucción de carreras. Demet ha sido muy clara en que no va a quedarse callada. Ella dice que está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y para recuperar lo que le pertenece. Y esa determinación, sumada a su aparente vulnerabilidad, es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora y a la vez tan preocupante. La frase luchar hasta las últimas consecuencias sugiere un compromiso férreo con la resolución del conflicto, lo que implica que Demet no está dispuesta a ceder fácilmente. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la transparencia en los acuerdos financieros. Si eres un artista o un profesional en cualquier campo, es crucial entender cada detalle de tus contratos y asegurarte de que todo esté claro y por escrito. No hay que firmar nada que no se comprenda al 100%, y siempre es recomendable buscar asesoría legal especializada en contratos de entretenimiento o de gestión de negocios. Segundo, la importancia de tener un equipo de confianza, pero también de supervisar de cerca la gestión de tus finanzas. No se trata de desconfiar por sistema, sino de ejercer una supervisión responsable. Esto puede implicarte un contador independiente o revisar los extractos bancarios y las auditorías de forma regular.
Y tercero, la fuerza de la voz. Demet, al decidir exponer públicamente su situación, ha puesto el foco sobre un problema que podría haber quedado oculto por mucho tiempo, protegiendo así a otros artistas de caer en situaciones similares. La valentía de hablar, a pesar del potencial escrutinio y la exposición de su vida personal, es un acto digno de admiración. Ahora, ¿qué va a pasar a continuación? Esa es la incógnita. ¿Habrá acciones legales? ¿El manager responderá a estas acusaciones? ¿Se harán públicos los detalles de las presuntas irregularidades financieras? Todo esto está por verse, pero lo que sí está claro es que Demet ha abierto una caja de Pandora, y las repercusiones de sus declaraciones podrían ser enormes. La tensión mediática está en su punto álgido, y la expectativa sobre la respuesta del manager y los próximos movimientos legales es palpable. La transparencia en este caso será crucial, no solo para Demet, sino para el público que observa de cerca cómo se desarrollan estos eventos. Así que, queridos amigos, hemos desgranado los puntos clave de esta explosiva noticia. Demet, con llantos de profunda emoción y acusaciones directas, ha señalado a su manager por lo que parece ser una gestión financiera deshonesta y una traición a la confianza depositada. Los millones en juego son el motor de esta disputa, y el futuro de esta relación profesional, y quizás personal, pende de un hilo. Es una historia que nos recuerda lo complejas que pueden ser las relaciones en la industria del entretenimiento y la importancia vital de la transparencia y la supervisión en los negocios. La narrativa se desarrolla, y estaremos aquí para seguir cada uno de sus giros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet está en lo cierto? ¿Qué medidas creen que debería tomar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. La interacción con nuestra comunidad es lo que hace que estas investigaciones cobren vida. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de estas historias que nos dejan sin aliento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se pierdan nuestras próximas investigaciones y análisis. Hasta la próxima y que la verdad siempre les ilumine. Chao.